Ahora sí, cuando quieras. Buenas tardes, es un gusto estar en esta segunda jornada del ciclo Actualidad de las Relaciones Colectivas del Trabajo, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto con la UNPAS, a quienes desde ya agradezco la invitación para participar en esta actividad. Puntualmente, la reunión anterior estuvimos hablando fundamentalmente en torno a la libertad sindical, su relevancia, vimos distintos aspectos de la estructura sindical, ya proyectando la relación de esta con la estructura negocial a partir de la organización sindical en Argentina, el conocido y denominado modelo sindical argentino, que tanta relación tiene en términos de estructura sindical como de lo que vamos a estar tratando fundamentalmente en la reunión de hoy, que es la estructura de la negociación colectiva, poniendo particular foco en su sentido y relevancia, y hablando de cláusulas convencionales, y atendiendo también algunos aspectos de la conflictividad laboral que se desarrolla a lo largo de las negociaciones. Y tratando también de prestar particular atención a los contenidos. Para hacer un pequeño puente, un pequeño enlace con la reunión anterior, vamos a repasar muy rápidamente algunos de los títulos que estuvimos tratando la vez pasada y fundamentalmente recordando, por la implicancia que estos tienen, los distintos enfoques sobre las relaciones laborales, que también, es válido decirlo, nos van a llevar a determinadas potenciales conclusiones, ¿no? Si ustedes recordarán de la reunión anterior, hablábamos fundamentalmente del enfoque funcionalista, el enfoque radical o radicalizado, y un enfoque intermedio es el enfoque democrático o pluralista. Y en tal sentido vamos a ver que de acuerdo a la postura, al posicionamiento en que se enrole cada uno, si bien en nuestro país, en la Argentina, prevalece en el ámbito laboral, ¿no?, de los que nos denominamos laboralistas, fundamentalmente la visión del enfoque pluralista democrático, también existen posturas más rígidas y fundamentalmente con relación a la forma de ver la vinculación entre capital y trabajo, trabajadores y trabajadoras con el sector empleador. Y esto implicaba, como referíamos la clase pasada, distintas visiones sobre la sociedad, sobre las relaciones del trabajo, sobre los intereses en juego, sobre el rol del Estado, que hoy vamos a estar trabajando nuevamente, y también sobre el rol, la funcionalidad o el sentido de la organización sindical, de la negociación colectiva y el conflicto, esos tres grandes bloques que integran el derecho colectivo del trabajo y inciden directamente en la actualidad de las relaciones que estamos estudiando, y también una visión sobre la legislación laboral. Hecho esta referencia, vamos a mencionar también, en línea con este enlace, con lo visto la vez pasada, que precisamente, y hoy lo vamos a ver reflejado, la libertad sindical tiene reglas de aplicación, como me gusta denominarlo a mí, que las estuvimos desarrollando la reunión anterior, y que hoy vamos a ver fundamentalmente dos de sus reglas de aplicación. Nosotros el martes pasado hablamos de la autonomía, ¿no? Hablamos de la tutela estatal, la democracia sindical, la negociación colectiva y la huelga, precisamente en esta categorización que yo he establecido y en su momento desarrollé en un artículo publicado en la revista de Derecho del Trabajo de la Ley, estas 5 reglas de aplicación de la libertad sindical.
y recuerdo rápidamente que fundamentalmente la autonomía sindical, la democracia sindical y la tutela estaban primigeniamente vinculadas con la vida interna de las asociaciones, son los elementos funcionales, instrumentales para el cumplimiento de sus fines, que es precisamente donde vamos a poner mayor foco hoy, que es en dos reglas de aplicación de la libertad sindical, a saber, la negociación colectiva y la huelga, que son las que se proyectan en la acción externa de las organizaciones gremiales y que a mí me gusta señalar como los elementos sustanciales de esta libertad sindical. Ustedes podrán recordar de la reunión anterior que eran estas reglas condición necesaria pero no suficiente. La libertad sindical no se agotaba con cada una de ellas aisladamente, sino que requiere permanentemente la vigencia y, si lo quieren decir en términos más vulgares, el funcionamiento, la aplicación, el respeto, el cumplimiento de estas reglas de aplicación. Y precisamente, como hablábamos también la vez pasada, vamos a ver que la negociación colectiva es la forma en que se exterioriza el modelo sindical, la estructura sindical, cuando se proyecta y se ve concretizada en la estructura de la negociación colectiva. Con lo cual estamos viendo y podemos sostener que no es indiferente la relación entre estructura sindical y estructura negocial, sino que van de la mano, ¿no? Yo siempre recuerdo a Hugh Clegg, un autor inglés, que señalaba que un modelo sindical se ve consolidado, se ve convalidado a sí mismo cuando logra negociar conforme la estructura que concibe más adecuada para la protección y el cumplimiento de los intereses a su cargo, ¿no? Y cuando hablo de protección, aclaro, por una cuestión de honestidad intelectual, que yo vengo desarrollando una teoría, tratando de aportar categorías, ¿no?, en lo que denomino una suerte de reforzamiento de la taxonomía laboral, que es lo que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, sobre el cual vamos a estar refiriéndonos hoy también cuando veamos cómo se lleva adelante la negociación colectiva, para qué se lleva adelante la negociación colectiva y cómo se relaciona esto con la autonomía, ¿no? Entendiendo que la autonomía sindical, inclusive la autonomía colectiva, no se ve afectada por la existencia y formalización de un modelo sindical que se va a proyectar evidentemente en un determinado modelo, en una determinada forma de negociar colectivamente. Así que en ese enfoque crítico tutelar, precisamente, es a partir de lo que vamos a estar trabajando, porque este enfoque, también en línea como cuando hablábamos recién, decimos, todo el mundo habla desde un lugar, todo el mundo habla desde un lugar, yo también, ¿no? El problema suele ser cuando uno disfraza, oculta o no es consciente del lugar del que se está hablando. Y yo vengo impulsando este enfoque crítico tutelar precisamente a partir del reconocimiento de determinadas realidades, de la forma y analizar la forma en que se transmite el conocimiento. Lo primero para avanzar en este enfoque y que nos va a llevar después a reconocer e inclusive impulsar determinadas formas de organización sindical en vista a un desarrollo determinado de la negociación colectiva, es reconocer que estamos en un escenario de hegemonía deslaboralizadora, ¿no? Y esto, hablando precisamente de la actualidad de las relaciones laborales, no es un tema menor, porque cuando uno trata la temática, no puede estar encarándola desde una supuesta igualdad, de una supuesta paridad de partes, que en el mundo de las relaciones laborales, en términos generales, no existe. Hay una desigualdad
estructural en las relaciones entre el capital y el trabajo, que hoy en día, en la actualidad, se encuentra potenciada por esto que denomino precisamente hegemonía deslaboralizadora, donde existe una prevalencia de gobiernos con visiones neoliberales, y cuando digo visiones neoliberales me estoy refiriendo a una visión que podemos categorizar como flexibilizadora en un sentido desregulador y desprotectorio. O sea, desregular no es protectorio o desprotectorio en sí mismo. Por eso formulo estas aclaraciones. Cuando en términos generales, en esta lógica y en esta hegemonía, en esta prevalencia deslaboralizadora, hablamos de esta temática, estamos hablando de una desregulación en un sentido desprotectorio. O hablamos también de una flexibilización en sentido desprotectorio, porque podría ser en otro sentido, como bien nos enseña el maestro Fernández Madrid. Entonces, cuando hablamos del enfoque crítico tutelar, vamos a tener que hablar inexorablemente del rol del Estado, ¿no? Muchas veces tabú, muchas veces escondido, pero sistemáticamente, como me gusta señalar a mí, el Estado siempre va a estar regulando, inclusive o paradójicamente cuando decide no regular, porque esa no regulación, esa desregulación, ustedes se acordarán del jueguito de palabras que suelo hacer, y lo utilizo mucho en mis clases, el Estado siempre regula, regula cuando no regula, regula cuando desregula, y siempre marco la paradoja de que para desregular tiene que dictar una nueva norma regulatoria. Entonces, esto de que el Estado no debe regular es una abstracción, ¿no? Y en esto también tenemos que hablar y separar el episteme de la doxa, ¿no? El conocimiento de las opiniones, porque en todos los debates, o en muchos de los debates que se dan en torno a estas temáticas, se suelen mezclar opiniones personales, intereses particulares, sobre todo en función de los intereses del sector del capital, para plantearlos y presentar supuestas naturalizaciones de conceptos, un falso sentido común que no suele ser tal. Entonces, en esta parte, ya formuladas algunas de estas aclaraciones, y yo, como siempre lo señalo, no tengo ningún problema en que si durante el transcurso de mi exposición surge alguna duda, me formulen las preguntas que quieran realizar, con todo gusto intentaré responderlas. Hecha esta aclaración y hecha esa introducción que recién les señalaba, vamos a hablar un poco precisamente de el rol del Estado, la autonomía y la tutela de las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué escenarios tenemos hoy en día, ¿no? Y precisamente tratando de ver y de entender y de visibilizar, porque en esta hegemonía deslaboralizadora lo que se va dejando de ver muchas veces a través de determinadas figuras que se crean o supuestas realidades que se presentan, se va dejando de percibir esa desigualdad intrínseca de las relaciones laborales, que es la que nos hace tener la necesidad de impulsar criterios tutelares, reconocer el rol del Estado, reivindicar, como en mi caso, la intervención del Estado sin que el Estado termine incurriendo en injerencias indebidas, y ahí realizo una diferenciación que en unos minutos también me referiré, y viendo también la autonomía colectiva, cómo se da o en qué escenario, ¿no? Cómo las partes y en qué parámetros las partes pueden establecer cuestiones, y en síntesis la necesaria tutela para el desarrollo de las relaciones laborales en un sentido maduro, democrático y protectorio. Vamos a hacer algunas referencias precisamente al rol del Estado. El rol del Estado que, como les señalaba, siempre va a estar teniendo una incidencia en lo que venimos estudiando. Recién hablábamos de la regulación y la desregulación, y esto fundamentalmente uno lo puede apreciar en los ejes
sobre los cuales se apoyan o se articulan las políticas públicas. Aclaro en esta instancia que a mí me gusta hacer una diferenciación entre políticas públicas y políticas de Estado, ¿no? Lo ideal para un país sería que se establecieran políticas de Estado, y ya un poco estoy adelantando mi categorización sobre este concepto, que una política de Estado sería una política compartida, más allá de oficialismos u oposiciones, por interés, entender que hace al interés general, y se llega a un grado de consenso en el cual se puede impulsar esto en forma bastante armónica, más allá de las diferencias, pero entendiendo un escenario o un horizonte común. En cuanto a las políticas públicas, me gusta categorizarlas más como las políticas de determinado gobierno en el ejercicio de la gestión en el Estado, y ahí sí, obviamente, vamos a ver distintas caracterizaciones que, si bien es muy evidente, como diría el Principito, a veces es invisible a los ojos, ¿no? Lo esencial a veces se torna invisible a los ojos, porque precisamente esas políticas públicas, más allá de que se hablan de aciertos, de errores, de tal o cual gestión, en general no son inocentes, y esto no es peyorativo ni dicho con mala intención, no son inocentes porque en general, ¿no? Por lo menos deberíamos esperar eso, que el que lleva adelante una política pública tiene en claro cuál es su proyecto, hacia dónde va y por qué lo hace. Y acá tenemos, por eso repasaba, que recordar los distintos enfoques de las relaciones laborales. No se va a llevar adelante una política pública de la misma forma si es un gobierno que suscribe el enfoque funcionalista, más entroncado con una visión liberal de la economía, en donde las relaciones laborales son algo secundario para el capital, donde habría un funcionamiento armónico a partir de la lógica empresarial, o si tenemos un enfoque radicalizado que directamente plantea un conflicto sin solución entre capital y trabajo, o desde una visión que se orienta a democratizar las relaciones laborales, que reconoce las desigualdades, que entiende que es una realidad plural, diversa y compleja, y que trata de encauzarla, que es precisamente la vertiente donde personalmente me enrolo, y que es la vertiente de tratar de armonizar capital y trabajo. Recordemos que el derecho del trabajo en Argentina tiene mucha influencia de la doctrina social de la Iglesia, y desde la Rerum Novarum en 1891, la carta encíclica de León XIII, se habla de que el capital y trabajo no necesariamente tienen que ser incompatibles, que no son incompatibles, más allá de la conflictividad intrínseca de las relaciones laborales, hay que buscar, explorar formas de solución, de encauzamiento del conflicto, de gestionar precisamente las relaciones laborales. Con lo cual, para entender las relaciones laborales y ver en qué escenario uno se encuentra, tiene que ver desde dónde cada gobierno, cada gestión está llevando adelante esa visión. Si es una visión fundamentalmente apoyada en una lógica empresarial, obviamente todos los aspectos laborales van a ser subordinados a la rentabilidad y a la maximización de la ganancia, que es la lógica propia del sistema capitalista. Y acá debemos recordar que el derecho del trabajo, precisamente, surgió para tratar de poner un límite, un control, como dice otro pensador, para domesticar al sistema capitalista de alguna forma, ¿sí? Otra de las cuestiones, cuando uno analiza las relaciones laborales, es cómo se da la regulación, y fundamentalmente sintetizar esa regulación de la que venimos hablando en una regulación heterónoma, una regulación desde afuera, fundamentalmente desde aspectos normativos, o una autorregulación, o sea, que sean las propias partes, ¿no? Y es interesante, estamos hablando de rol del Estado y autonomía colectiva, cómo las partes autónomamente, dentro de ciertos parámetros, y esto también,
es para analizar, y cuando uno plantea políticas públicas es ¿hay parámetros o no hay parámetros? Porque yo también podría hablar de una autonomía colectiva desregulada, en un sentido desprotectorio, y probablemente, me atrevería a decir seguramente, las relaciones laborales van a tener un desarrollo menor porque no hay un escenario, un punto de partida, cierto grado de garantías, de protección, de tutelas. Quiero ser redundante en la terminología laboral o en cierta terminología, porque cabe precisar y cabe remarcar ciertos conceptos. En el marco de este enfoque crítico tutelar que vengo impulsando y que tengo el gusto de que muchos colegas ya se vayan sumando, inclusive colegas en Brasil que aportan una visión profundamente desde los derechos humanos, u otros colegas desde el plano internacional, y el funcionamiento de los organismos internacionales, vamos a ver la forma en que esto incide en la construcción de la institucionalidad, palabra tantas veces mencionada, pero no tantas veces correctamente dimensionada como debería serlo, ¿no? Entonces, la institucionalidad en esa regulación de las relaciones laborales podría ser con una regulación heterónoma, o sea, todo se impone desde afuera, o se deja a parámetros de autorregulación. En términos generales, lo que solemos apreciar, y particularmente en Argentina, ¿no? Vamos a ver que existen ambos ejes. O sea, tenemos una regulación, tenemos normas en términos de derecho del trabajo y en términos de derecho colectivo, y específicamente en términos de libertad sindical y negociación colectiva, como vamos a estar hablando prioritariamente hoy, y también tenemos la posibilidad de una autorregulación que funcionará de acuerdo al contexto y al escenario, mejor o peor. Esto lo veremos también en la reunión de hoy cuando hablemos de las rondas negociales y de los elementos que se requieren para que se den de determinada forma o se puedan dar las rondas negociales, o sea, la forma en que se da una negociación colectiva. Y una de las cuestiones que estoy empeñado, y como les decía, precisando conceptos en la estructuración de una gramática laboralista más pura para reforzar los parámetros protectorios, es precisamente entender la necesidad de esta tutela y que la autorregulación también requiere de una tutela de protecciones específicas para que se pueda dar en un sentido adecuado y con la lógica tutelar del derecho del trabajo, ¿no? Así que, reiterando, a partir de ahí vamos a ver cómo se construye, mejor o peor, la institucionalidad estatal. En este momento, en el escenario de pandemia que estamos atravesando, hay muchas restricciones que tuvieron que ser instrumentadas y muchas restricciones cotidianas, prácticas de la realidad que se dan por la propia pandemia en términos de restricciones de funcionamiento, de restricciones de reunión, inclusive restricciones en términos de acciones, más allá que esto viene abriéndose un poco y dentro de los parámetros razonables que permite la pandemia. Pero a partir de ahí precisamente vamos a ver cómo se da la institucionalidad y también, cabe advertirlo, esa institucionalidad no será valorada, apreciada, defendida o atacada de la misma forma en función de la visión que se tenga de las relaciones laborales y de los intereses, como me gusta decir a mí. Creo que intereses es una palabra central, ¿no? Una palabra rectora para las relaciones colectivas del trabajo, ¿no? Los intereses en juego. Esa institucionalidad, para bien o para mal, para mejor o para peor, responde muchas veces a la forma en que esos intereses logran prevalecer, que no es otra cosa que la forma en que se consolida una hegemonía. En términos generales, en términos globales, hoy vivimos una hegemonía deslaboralizadora a la que nuestro país no es ajena. Sin embargo, en nuestro país, fundamentalmente, la fortaleza de sus organizaciones sindicales, del movimiento sindical argentino, me refiero concretamente, le permiten poder enfrentar
poder intentar articular lo que llamamos una contrahegemonía para disputar precisamente espacios, poderes y derechos, e incidir en la forma en que se consolida, se presenta esa institucionalidad. Y acá van a ver que el punto siguiente al que me voy a referir es uno que adelanté hace unos pocos minutos, y que es precisamente estas ideas que diferencio, que en su momento estructuré a partir de un proyecto UBASIT de investigación que tuve el gusto de dirigir, que es la idea de intervención estatal tutelar versus injerencia indebida estatal. Y esta categorización la construimos en el marco de ese proyecto de investigación, inclusive llevamos adelante una publicación que precisamente, no es casualidad, se refiere a la estructura de la negociación colectiva como convalidación del modelo sindical, particularmente argentino. ¿Por qué? Porque parte de una premisa, que no toda intervención estatal es mala. Y esto también se dice desde un determinado enfoque, y yo lo planteo esto precisamente desde mi enfoque crítico tutelar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al posicionamiento ideológico que cada uno tome, podrá cuestionar cualquier intervención estatal. Y en esto los extremos tienen bastantes relaciones, ¿no? Porque de una lógica de libre mercado, de una lógica funcionalista, de una lógica neoliberal, el criterio de intervención va a ser meramente o prioritariamente restrictivo. Sin embargo, para esas desregulaciones muchos se van a valer también de intervención estatal, aunque rechacen paradójicamente la intervención estatal, ¿no? Esto es muy, muy curioso o muy engañoso, depende cómo se lo quiera decir, ¿no? Con lo cual, lo que quiero señalar es que la intervención del Estado por sí misma no es buena ni mala. Uno tendría que profundizar, ¿no? Y analizar cómo se da y para qué se da, en qué contexto, y para la defensa de qué intereses se da esa intervención del Estado, que yo entiendo que va a ser muy habitual. Ahora, frente a esto, planteo, para no confundirnos y no estar hablando siempre de intervención como algo malo, una cosa es la intervención tutelar, protectoria del Estado, y otra cosa es la injerencia indebida. Dicho vulgarmente, cuando el Estado va más allá de lo que le corresponde o se mete en lo que no le corresponde, para ser más claro todavía. Y en esto, y en el contexto que venimos charlando, me gusta señalar la idea de autonomía y la regla de aplicación o principio de autonomía, porque muchas veces se dice, bueno, cualquier intervención estatal afecta a la autonomía. No, no. A veces una intervención estatal, entiendo por lo menos yo, puede facilitarla. Y esto es un tema para reflexionar y profundizar en sí mismo, porque la autonomía, en términos de derecho del trabajo, sobre todo en el plano individual, pero el derecho colectivo no es ajeno a las desigualdades que se dan entre capital y trabajo, y el mayor poder que tiene el capital sobre el trabajo para fijar reglas. Entonces, para avanzar en una autonomía, para permitir esa autonomía sindical que garantiza que no haya precisamente injerencias en el funcionamiento de las organizaciones, o para generar un escenario que permita llevar adelante la negociación colectiva, y para llegar a ese escenario también necesitamos una estructura sindical, como charlábamos la clase anterior, es necesario no solo que no haya injerencias indebidas, o sea, ese Estado abstencionista, sino también son necesarias intervenciones tutelares, protectorias, que es precisamente lo que vengo desarrollando de este enfoque crítico tutelar y postulando en el marco de ese enfoque crítico tutelar. Entender la necesaria acción del Estado, que va a implicar una interacción
del Estado con los actores y de los actores con el Estado y sobre el funcionamiento del Estado para garantizar determinados derechos y permitir determinados desarrollos. En lo que nos ocupa fundamentalmente aquí, un desarrollo más profundo, más maduro, más democrático de las relaciones laborales y en lo sustancial del contenido de esta clase en la negociación colectiva. Bien. Precisamente la existencia de esa intervención tutelar muchas veces es la que garantiza e institucionaliza, como hablábamos hace unos minutos, la posibilidad de existencia de una verdadera autonomía, sea una autonomía sindical en el plano interno y externo del funcionamiento de las organizaciones y de las acciones que llevan adelante en función de la defensa de los intereses de las y los trabajadores, tanto como en función de la posibilidad de una autonomía colectiva que permita, facilite y enriquezca y se enriquezca a partir de una autorregulación de las relaciones laborales. Como ven, reitero, exprofeso, está en relación directa con las reglas de aplicación de la libertad sindical. Porque en última instancia o en primera instancia, hablamos ahora de negociación, pero de lo que estamos hablando es de una libertad sindical plena y vigente. En muchos países de nuestra región vemos lamentablemente limitaciones en la libertad sindical para constituir organizaciones y ni hablar entonces consecuentemente de las dificultades, de las restricciones o de la casi inexistencia de negociación colectiva, ¿no? Y todo esto nos lleva a la necesidad de un modelo sindical, un modelo negocial que se va a ver reflejado o no en los resultados que estamos hablando. Y ingresando en una tercera parte, como ustedes vienen viendo, de esta sistematización, hablando de la tutela de las relaciones laborales, vamos a ver que está directamente vinculada con una idea que es la idea de ciudadanía. Yo hace unos momentos les mencionaba que en determinados aspectos, fundamentalmente en términos de derechos civiles y políticos, se suele reclamar la abstención del Estado para garantizar esos derechos. En términos de derechos sociales es distinta, la ecuación se invierte. Lo que se requiere precisamente es la intervención estatal, protectoria, tutelar, para garantizar esos derechos. Sin la acción del Estado, en la mayoría de los casos no se va a lograr esa tutela y, en consecuencia, no se va a dar una ciudadanía plena. Porque si bien a menudo, como me gusta señalarlo, hablamos de ciudadanía, en general se puede cometer la omisión de entender la ciudadanía solo limitada a derechos civiles y políticos, y el concepto pleno de ciudadanía, conforme lo estipuló el propio Marshall, ¿no? Como digo yo, el papá de esta criatura, incluye lo civil, lo político y lo social, ¿no? De hecho, él mismo nos marcaba hasta una evolución histórica, el siglo XVIII como siglo de los derechos civiles, el siglo XIX como siglo de los derechos políticos y el siglo XX como el siglo de los derechos sociales. Hablando de actualidad de las relaciones colectivas del trabajo, estará en nosotros considerar y aplicar e impulsar mejor o peor estos conceptos que venimos discutiendo para ver cómo configuramos las relaciones laborales del siglo XXI. Concretamente en Argentina tenemos un elemento concreto que es el artículo 14 bis y los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución, que nos brindan y establecen y reconocen directamente una protección vinculada con la dignidad de la persona y una promoción de derechos, y como toda promoción implica una necesaria intervención que tendrá que tener los límites adecuados para no incurrir en esa injerencia indebida
que me gusta diferenciar precisamente de la idea de intervención tutelar, ¿no? Y precisamente esto se da, y acá tomando conceptos ya en términos inclusive de relaciones laborales internacionales, por lo que he categorizado también en la misma marco del enfoque crítico tutelar como un tripartismo desbalanceado que inclusive podemos apreciar en el seno de la propia Organización Internacional del Trabajo, donde hay una mayoría prevalente de estados con matrices de funcionamiento, de análisis y de resolución de carácter neoliberal. Tenemos un grupo empleador en la OIT que suscribe mayoritariamente esos postulados y un grupo trabajador restringido y limitado inclusive en el desarrollo de sus movimientos sindicales que, como suelo señalar, verdaderamente estructurados, con capacidad y fuerza y efectividad en términos de representación, negociación y conflicto, sin hacer nombres específicos, no podríamos hablar de más de 20 movimientos sindicales. Por eso me atrevo a señalar, sin desmedro del OIT y reconocerle otros valores, que hoy en día se encuentra en una crisis profunda porque ese tripartismo tan importante para el funcionamiento de las relaciones laborales se encuentra desbalanceado en el seno del OIT y en otras latitudes también. Con lo cual, hay que restablecer, fortalecer las relaciones laborales, no solo en los planos nacionales, me atrevo a decir que prácticamente no alcanza con solo hacerlo en los planos nacionales, sino también hay que impulsar el desarrollo de las relaciones laborales en términos regionales. Es muy importante cómo pensamos esto para Sudamérica, sobre todo, y en términos globales, por eso tenemos que empezar a pensar o impulsar una idea que yo ya he presentado en algunos ámbitos, que es la de un derecho del trabajo internacional, ¿no? Y ahí es fundamental el rol de los sindicatos globales, global unions, que vienen llevando adelante una acción en el plano internacional, con dificultades, con limitaciones, pero con una persistencia que tiene que fortalecerse en el tiempo y que va a requerir también, y por eso demando y tengo esta postura crítico-tutelar, en cuanto a la necesidad de un orden obligacional, un orden normativo más riguroso en el plano internacional. A menudo vemos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo que se producen declaraciones a las que no les resto valor ni relevancia, pero que son declaraciones. Con lo cual, su carácter vinculante, imperativo, no es tan fuerte. Entonces tendríamos que reflexionar sobre esto y pensar estrategias adecuadas para esto, para generar lo que a mí me gusta definir como una necesidad de una adaptabilidad dinámica, con estados que jueguen roles imparciales, pero no neutrales. Porque el derecho del trabajo no es neutral, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar más de un impulso a escenarios de competencia equilibrada, ¿no? Y para eso es esencial, es fundamental, la intervención, la regulación, sin incurrir en injerencias, pero intervención al fin. O sea, lo que estamos viendo, y esto también varía, es que el Estado no siempre es un enemigo. El Estado puede ser un enemigo. El Estado puede ser muchas cosas. Hemos visto en nuestro país y en otros países que el Estado se puede transformar inclusive en un Estado terrorista. Pero el Estado también puede ser un elemento protector de derechos, una institucionalidad protectora, y esa sería su mejor cara, no la triste y horripilante cara de las violaciones a los derechos, ¿no? Y esto es una cuestión que tenemos que tener permanentemente presente cuando intentamos analizar y explicar y hasta predecir, no por adivinar el futuro, porque un enfoque crítico también tiene que tener un posicionamiento predictivo, proyectando, ¿no? Haciendo prospectivas de las relaciones
laborales, ¿no? Y más allá de las diversidades locales que hay que atender, reconocer y prestarles la atención que requieran, tiene que haber una nueva, una necesaria convergencia regional, internacional, para tratar de encauzar, ¿no? Creo que los gobiernos, sin meterse en la vida interna de las organizaciones, también tienen que empezar a pensar y a proyectar sobre estas cuestiones, porque a la corta o a la larga lo que ocurra se va a proyectar sobre ellos mismos. Y el funcionamiento de los actores sociales también requiere determinados escenarios y determinados rumbos. Con lo cual, ya podemos ir señalando que se requieren modelos, que estas temáticas no pueden ser dejadas al libre arbitrio o a una navegación sin rumbo, si lo quieren decir de alguna forma. A mí me gusta señalar que para poder tener un modelo de relaciones laborales, y dentro de un modelo de relaciones laborales, un modelo de negociación colectiva, que nosotros afortunadamente tenemos, tiene que existir un modelo de país, un modelo de nación. Porque hay determinados modelos de negociación colectiva o la negociación colectiva misma en otros modelos, en un modelo de primarización, en un modelo meramente exportador y de expectativa en las inversiones, se ve muy restringida, por no decir limitada. Un modelo de negociación colectiva moderno está vinculado con un modelo de desarrollo, con un modelo de industrialización en los términos modernos del concepto de industrialización, y se entronca con la distribución de la riqueza, con la posibilidad de consumir, como me gusta decir a mí, de un consumo razonable que acompañe el crecimiento y eventualmente procesos de sustitución de importaciones, de sustitución de exportaciones, si pudiera llegarse a ellos. No son términos aislados. Un modelo de relaciones laborales, al igual que un modelo energético, que un modelo de salud, que un modelo educativo, están entroncados o deberían ser pensados en función de un modelo de país. Las relaciones laborales tienen muy en claro un modelo de país. De hecho, cuando se impulsó la organización sindical en la región, ¿no? En Latinoamérica, me refiero concretamente, vamos a ver que gobiernos y gobernantes de distintos signos políticos se orientaban a un proceso determinado que era fundamentalmente el desarrollo con industrialización, con el agregado de valor, ¿sí? Para no quedarse en la producción primaria o en las economías extractivistas de recursos. Y para eso, no solo impulsaban la organización sindical, sino que impulsaban proyectos que articulaban con esa organización sindical, que desde ya tiene que mantener su correspondiente autonomía, como venimos hablando, pero que también se va a entroncar con un modelo de país, porque sabe que en otros modelos de país no está contemplada. Y me parece que estas son algunas reflexiones que yo quiero dejar resumidamente, pero que requieren seguir reflexionando y profundizando. Cuando yo hablo de negociación colectiva y hablo del sentido de la negociación colectiva, y así lo he incorporado en diversos programas, de grado y de posgrado para analizarlo y profundizarlo más todavía, estamos hablando de qué función cumple la negociación colectiva, para qué sirve la negociación colectiva. Y sobre todo estamos diciendo en qué modelo de país se entronca la negociación colectiva. Y precisamente lo hace en un modelo como el que estábamos hablando, un modelo de industrialización, de distribución, de un consumo razonable que repotencie y retroalimente el consumo interno, y también la búsqueda de nuevos mercados, pero también atendiendo a las necesidades propias de nuestra población. Por eso nosotros vamos a ver que tanto Valle y Ordóñez en Uruguay, Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Perón en Argentina,
más allá de sus diferencias o los distintos posicionamientos políticos, todos tenían un interés por el desarrollo, por incorporar valor agregado, por impulsar la industrialización de sus países. ¿Por qué? Porque sabían que con eso fortalecían la autonomía de sus países, la independencia, la soberanía de sus países. ¿Por qué? Por poder desarrollar elementos sustanciales para poder funcionar en forma autónoma como naciones, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y casi todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque un determinado modelo sindical, y voy a poner foco en el modelo sindical argentino desde ya, que apunta a concentrar la representación, que apunta a impulsar al sindicato por actividad, que es el que mayor cobertura brinda y en consecuencia al momento de negociar va a generar una mayor posibilidad, potencialidad distributiva. No es casualidad que en nuestro modelo sindical el sindicato característico es el sindicato por actividad y nuestro convenio colectivo característico es el sindicato por actividad. Esto potencia y amplía la distribución, a diferencia de los lugares donde hay organización por empresa y negociación por empresa, en donde la negociación, cuando la hay, está acotada a los establecimientos más grandes, con una menor representación sindical, con una menor tasa de densidad sindical, o sea, concretamente la afiliación sindical, con una menor cobertura convencional, cuando se da por empresa. Y además, ese modelo por actividad es lo que va a permitir también la articulación de la negociación colectiva, que en la práctica, en un modelo por empresa es imposible, se va a dar a partir de la negociación por actividad, donde vamos a tener negociación por actividad, pero vamos a tener muchísimos convenios por empresa que se articulan con ese convenio de actividad, pero en una lógica de centralización de la negociación colectiva que establece el funcionamiento y la articulación de esa negociación en un sentido también tutelar y protectorio. Porque hay un sentido tutelar y protectorio, valga la redundancia, si se quiere decir así, de ahí mi enfoque crítico tutelar, pero también hay un enfoque desprotectorio, acrítico, porque explica la realidad de acuerdo a la norma que está vigente, pero no profundiza en componentes sociales, económicos, culturales, filosóficos, ideológicos. Y por eso, y esto también lo quería señalar, porque cuando uno ve el desarrollo de una ronda negocial, la ronda negocial también va a tener vinculación con el sentido que le demos a la negociación y con las políticas públicas que se impulsen en determinado momento, en determinado gobierno, y con la forma en que se quiere configurar la institucionalidad en determinado momento, ¿sí? Y ahí está el juego de hegemonía y contrahegemonía al que me referí precedentemente. Hechas estas aclaraciones, podremos hablar de las rondas negociales, ¿no? Porque uno dice, se negocia, pero no siempre se negocia de la misma forma, ni se negocia lo mismo, ¿no? Y para ver cómo se desarrolla la negociación, precisamente vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los factores que promueven o limitan la dinámica de esa negociación colectiva. Y va a haber ejes políticos estatales, de políticas estatales, las políticas públicas y la realidad y la institucionalidad política de un país dado en un momento dado. ¿Sí? No va a ser indiferente a una negociación colectiva la democratización mayor o menor de un sistema político determinado. No va a ser indiferente el contexto, esa regulación heterónoma que brinde la legislación laboral. No va a ser indiferente el rol que juegue o no juegue la autoridad de aplicación, si verdaderamente interviene en un sentido tutelar,
o si se abstiene de intervenir, ¿no? Y esto está muy vinculado con las lógicas de los distintos gobiernos y los distintos enfoques, si tienen carácter más populares o si tienen enfoques más asociados con lo empresarial, porque atrás hay todo un bagaje teórico, ideológico, que aunque se niegue, ¿no? Está presente. A mí me suele llamar la atención como determinados funcionarios dicen no hago política, y si son funcionarios, hicieron política para estar ahí. Hay política, porque la política es parte de la vinculación, de la organización y de la interrelación de los seres humanos, ¿no? Y debería ser, como enseña el Papa, ¿no? La política es la mejor forma de la caridad, debería ser eso. De la caridad entendida en un sentido no de limosna, sino de ayuda, de solidaridad, de preocupación por el otro, por el prójimo. Además del eje político estatal, hay ejes específicamente económicos. No es lo mismo ni va a ser lo mismo la negociación colectiva en un ciclo de crecimiento económico que en un ciclo de retracción o de depresión. No es lo mismo el modelo productivo que tiene el país, si tiene un modelo meramente agroexportador y aperturista financiero, como fue el modelo de nuestro país en los últimos años anteriores, o si tiene otro tipo de modelo, espero un modelo de desarrollo industrial, porque es precisamente lo que genera mayor valor agregado, mayor cantidad de puestos de trabajo, y lo sintetizo, los países más ricos y más desarrollados son países industriales, fuera de discusión. Entonces, creo que ese es el horizonte, y esto no es que tenga que desaparecer otras actividades, pero hay que ver cuál es la prevalente. ¿Cuál es la prevalente? El eje social un poco es ajeno a estas realidades, ¿no? Hay organizaciones sindicales, no las hay, son fuertes, son débiles. Lo mismo para las organizaciones empresariales. ¿Qué enfoque de las relaciones laborales tienen? ¿Cómo son las estructuras sindicales? No es un tema menor. Ustedes ven que los ejes están interrelacionados, ¿no? Cuando yo impulso un enfoque crítico tutelar, también impulso un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario, porque uno sistematiza, pero la sistematización no debe caer en compartimientos estancos. Hay una relación entre los distintos ejes, solamente que uno, en términos explicativos, a mí me gusta siempre señalar que cuando las clasificaciones nos empiezan a dificultar la resolución de problemas concretos, quizás es cambiar esas clasificaciones, ¿no? ¿Cómo son las estrategias sectoriales de acumulación? ¿Cuáles son las tradiciones, las haya o no, o en mayor o menor grado, de las relaciones laborales? Son cuestiones que no podemos dejar de lado al momento de analizar una ronda negocial o para impulsar una ronda negocial. Con lo cual, la negociación colectiva, ustedes ven que estoy tratando precisamente de complejizar. Una teoría crítica siempre trata de complejizar. No intenta simplificar las cosas diciendo llegué al resultado final, ya está todo resuelto. No, esas son las ideas de las teorías puras. Pero nosotros estamos tratando de complejizar y entender. Es más difícil, a veces es más tedioso, pero nos permite interpretar mejor y proyectar mejor y entender mejor por qué muchas cosas que a veces no funcionan, porque muchas veces también aplicamos categorías erróneas, ¿no? Como yo siempre suelo cuestionar, intentar resolver nuestros problemas locales o regionales con categorías europeas o eurocéntricas, mejor dicho, que no son ni buenas ni malas, son distintas. Podrán ser buenas o malas, después cabría analizarlo en detalle. Pero hay que analizarlo. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para entender una ronda negocial ya son características más de carácter técnico, pero que tenemos que considerar.
cómo el ritmo negocial, los niveles de negociación, los contenidos, los sectores que negocian, ahora me voy a explayar un poquito más de esto, porque también son elementos que nos van a interrelacionar con lo que hablábamos antes y vamos a ver cuál es el grado de eficacia, de efectividad de lo que queremos llevar adelante y la forma en que se da también en términos técnicos, pero lo técnico también a veces refleja aspectos sustanciales, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ritmo de la negociación, vamos a poder relevar o eventualmente investigar sobre la cantidad de convenios colectivos y acuerdos que se realizan, que se homologan, que se registran, qué cantidad de trabajadores están cubiertos convencionalmente, o sea, si la cobertura convencional es para muchos, pocos, es un dato también que nos señala, ¿no?, las proyecciones, los alcances de la negociación. Si la negociación, cuando hablamos de los niveles, en qué nivel se da más, si la negociación es centralizada o descentralizada, como hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, la negociación centralizada, hablábamos de la actividad, pero podemos hablar de niveles intersectoriales, ¿no? Cuando se plantean acuerdos marco, cuando se plantea la institucionalización del diálogo social, por ejemplo, a partir de consejos económicos y sociales, se va a un grado de centralización de la negociación, que después hay que ver cómo se articula con los niveles inferiores, ¿no? En el caso de la negociación por empresa, podríamos, simplificando en términos generales, vamos a hablar de una negociación descentralizada. Y ustedes ven que no es lo mismo, ¿no? Porque se puede negociar, pero hay que ver qué se negocia, con qué alcance, con qué ritmo, en qué nivel, qué sectores negocian. Este es otro parámetro de referencia. ¿Quién negocia? ¿Qué sectores económicos? Industrial, servicios, exportadores, mercado interno, sector público, privado, ¿no? Eso nos va a dar un parámetro del dinamismo negocial. Y después otra variable también serán los contenidos. O sea, ¿qué negociamos? ¿Qué contenidos le damos a la negociación? Cuando nosotros leemos un convenio colectivo, ¿de qué habla el convenio? ¿Cuál es su contenido? Incorpora una variedad de contenidos, pone foco en algunos, redefine los contenidos, incorpora nuevos contenidos para la negociación colectiva, ¿no? Son cuestiones a las que luego haré alguna referencia si el tiempo nos lo permite. Cualquier pregunta, duda, con todo gusto, si está a mi alcance, intentaré responderlo. Y así nosotros podemos hablar de distintas rondas a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas en nuestro país, ¿no? Si nosotros tomamos un hito en el tiempo, que sería la sanción de la ley 14250 en el año 1953, con algunos matices vamos a ver que hay una ronda negocial desde el año 53 al año 76, que es el año en que se produce el golpe que nos llevó a la última dictadura. Y ahí vamos a ver, y acuérdense de los parámetros y referencias que dábamos recién, que en este caso nosotros vamos a poder verificar un modelo económico sustentado en la industrialización, ¿no? Fundamentalmente a partir de la sustitución de importaciones, un fuerte consumo interno, es un modelo distribucionista, que pone foco en los sectores industriales, fundamentalmente sectores urbanos y privados, y hay un sindicato testigo que es la Unión Obrera Metalúrgica en este periodo, ¿no? Hay una negociación centralizada, hay un crecimiento de la sindicalización, hay un gran desarrollo de las comisiones internas, una extensión que empieza a restringirse, y por eso digo alguna diferencia, sobre todo después del golpe del año 1955, y fundamentalmente cuando hablamos de los contenidos negociales, vamos a ver que los temas, sin desmedro de otros, pero más tratados, más incorporados, son cuestiones salariales, condiciones de trabajo y cuestiones vinculadas con las relaciones
laborales, ¿no? A partir del año 76 hasta el año 83, que el 10 de diciembre de 1983 se recuperará el sistema democrático, vamos a tener, si bien no podemos hablar de una ronda negocial, vamos a tener un periodo en el cual, quizás por contrario censo, podemos apreciar también las características de las relaciones laborales restringidas, neutralizadas, acotadas y eliminadas en muchos casos, ¿no? Ahora vamos a tener un modelo económico aperturista financiero que afecta y fue en desmedro de la industria y del consumo interno. De hecho, la negociación colectiva fue prohibida por la dictadura, los salarios se fijaron por decreto y se recortaron muchos derechos y de facto se mutilaron cláusulas convencionales y se eliminaron. Una intervención de las asociaciones sindicales, o sea que vemos la restricción de uno de los actores o el actor central de las relaciones laborales, porque yo siempre digo, hay dos actores, la parte sindical y la parte empresarial, pero tenemos esto porque tenemos sindicatos, no hay que olvidarse de eso. Porque tenemos negociación colectiva, porque existe representación sindical. Si no, el sector del capital seguramente no se preocuparía mucho por esto. Esto ha sido una preocupación de los trabajadores y las trabajadoras que se organizaron para poder llevar adelante la defensa de sus intereses y se organizaron en ese sujeto colectivo que llamamos sindicato, ¿no? Obviamente, en este periodo 76-83, persecución y represión específica y mayoritariamente al movimiento obrero, y vemos la implantación del modelo neoliberal en Argentina por vía autoritaria. A partir de la recuperación de la democracia y particularmente a partir, digamos, estamos hablando del 10 de diciembre del 83, pero fundamentalmente a partir del año 1988, nosotros vamos a ver que el inicio de una suerte de nueva ronda negocial en un contexto complejo de inestabilidad económica, pero con mantenimiento de la negociación centralizada. Ya vamos a apreciar cambios en el sector empresarial, precisamente como consecuencia del modelo aperturista atravesado en la dictadura, pero se mantiene en términos generales el paradigma tradicional de la negociación colectiva, pero ya empiezan a aparecer nuevos contenidos, como la prevención de conflictos, el tratamiento de condiciones y medio ambiente de trabajo, y ya también algunos elementos que luego se vincularán más a criterios flexibilizadores desprotectorios, como la recategorización, la redefinición de categorías, ¿no? Y en este escenario, también con una elevada inflación, vamos a ver los pactos de incrementos de salarios asociados a las tasas de inflación, las mejor conocidas como cláusulas gatillo, ¿no? Podríamos hablar de otra etapa de la negociación, otra ronda, otro ciclo de la negociación, como ustedes prefieran, desde 1991 al año 2001. Y tomo particularmente el año 91 por el inicio de la convertibilidad, ¿no? La consolidación nuevamente de un modelo liberal, aperturista y financiero. Tenemos un escenario también internacional que se va consolidando, que es la globalización de la economía, nuevos métodos de producción, se empieza a visualizar lo que conocimos en ese momento como el toyotismo, una empresa ya post-fordista, mucho más dinámica, más flexible, en términos también de recorte de derechos. Acordémonos que desde la crisis del petróleo del 73 hay como un retroceso en los derechos que se van a ir plasmando en el establecimiento de estos regímenes neoliberales, primero por vía autoritaria y luego por vía de elección, pero empiezan a verse precisamente sus reflejos o los reflejos de su matriz ideológica, porque no es casualidad, que es la flexibilización desprotectoria,
y sobre todo el intento de condicionar todo a cláusulas de productividad, para sintetizarlo de alguna forma, ¿no? Vamos a ver la flexibilidad externa e interna, la flexibilidad de ingreso y de salida al mercado de trabajo, la proliferación de modalidades de contratación, cambios en las formas de organización del trabajo, sobre todo destacándose la polivalencia funcional, la flexibilización en general de la jornada, remuneraciones variables, ¿no? Toda una serie de parámetros desreguladores que llevan un correlato de desprotección, ¿no? Una flexibilización en un sentido desprotectorio, como es verificable específica y particularmente en Argentina en la década de los 90, y que vamos a ver que va a haber distintas realidades y distintos actores que van a negociar más o menos y cómo se da. Acuérdense de algunos de los parámetros de referencia cuando hablamos de sectores, niveles, etcétera, ¿no? Los sectores más dinámicos en términos de negociación será el complejo automotriz, petróleo y químicos, y las empresas privatizadas. Acuérdense que en esa década vivimos el proceso de privatización, ¿no? También parte de la matriz ideológica neoliberal de desmantelamiento del Estado a partir de un cuestionamiento de su eficiencia, pero también del funcionamiento de ciertos aspectos y también la búsqueda de rentabilidad por parte del sector privado en ámbitos que controlaba el Estado, ¿sí? Y que funcionarán mejor o peor según la lógica de los distintos países y los controles o la intervención tutelar, en ese caso, ya no tan laboral, pero proyectable para esos aspectos, poco verificada en términos de los derechos de los consumidores, ¿no? Se da en la década del 90, vean ustedes también, que más allá de la lógica de nuestro modelo, se debilita la lógica de nuestro modelo sindical y la lógica consecuente en términos negociales, y lo que se da en la práctica es una descentralización de la negociación colectiva con una fuerte caída de la negociación por actividad, una caída en general de la negociación, pero sobre todo por actividad, ¿no? Y una estrategia sindical, sobre todo de carácter defensivo, y una tendencia vean, la descentralización lleva a una tendencia a la individualización de las relaciones laborales, ¿no? Ahora bien, después de la crisis del año 2001-2002, que repasamos rápidamente, ¿no? Con la salida de la convertibilidad, a partir de esa grave crisis económica y política y social que se dio en nuestro país, con un gran crecimiento en el deterioro de los indicadores sociales. Se buscan fórmulas para tratar de atender o preservar fuentes de trabajo, y con la salida de la convertibilidad se va a dar cierto beneficio, cierta potencialidad para sectores exportadores que a partir de la devaluación se reactivan y empiezan a pactar algunos incrementos salariales, y también empieza a darse una incipiente reactivación industrial por sustitución de importaciones tras la devaluación, proceso que después se va a ir incrementando en la primera década del siglo XXI, ¿no? Sobre todo ya a partir del año 2004-2005 empieza a darse un marco general de reactivación económica, con un crecimiento del mercado interno, hay un crecimiento de la generación de puestos de trabajo, y van a ser puestos de trabajo que también es importante visualizarlo, que va en la lógica o en la misma inteligencia de lo que venimos charlando, que son puestos vinculados fundamentalmente al sector industrial, y van a ser mayoritariamente puestos registrados, ¿no? Esto también nos tiene que hacer reflexionar sobre, cuando hablamos de las relaciones laborales, de los elementos estratégicos, y yo creo que la negociación colectiva, y ya lo he señalado en algunos trabajos, junto con la inspección, son los dos de los grandes elementos
estratégicos para el fortalecimiento y desarrollo y democratización de las relaciones laborales, y vamos a ver que precisamente los puestos vinculados a van a ser más registrados, y hasta encuentro, y en su momento trabajé sobre ese tema, que la caída de lo no registrado tiene que ver, quizás no tanto con un movimiento real en términos de no registración, sino un incremento de nuevos puestos registrados, ¿no? Ahora, también va a haber un rol del Estado que va a intervenir en un sentido tutelar para impulsar la negociación colectiva. De hecho, concretamente me refiero a la ley 25.877, que fortalece la centralización de la negociación colectiva, que brinda parámetros protectorios y que desarticula, desmantela las formas laborales de la década anterior, que eran de un carácter netamente flexibilizador en un sentido desprotectorio. Es decir, se vuelve al paradigma tradicional de negociación colectiva, como veíamos en la década del 50, en el periodo del 53 al 76 hasta el golpe, con un fortalecimiento de las organizaciones y sobre todo una centralización de las negociaciones colectivas. E inclusive va a haber un impulso desde el Estado a partir de cierta normativa para poner en movimiento las unidades de negociación, sobre todo de actividad, que eran las más desactivadas en la década del 90, y buscar una compatibilidad, una articulación, como decimos en derecho colectivo, con las negociaciones por empresa. De hecho, la 25.877, ¿no?, con las modificaciones a la 14.250 y a la 23.546, que es la normativa de procedimiento, van en línea con esto, ¿no? Con lo cual se fortalece el protagonismo de los sindicatos y de las organizaciones empleadoras en el marco del sistema de relaciones laborales en nuestro país. Todo esto va a generar un crecimiento vertiginoso, muy importante, de la cantidad de acuerdos y convenios colectivos, que se multiplican exponencialmente, perdón. Y si ustedes ven que el promedio en la década del 90 era en torno a 187 acuerdos, vamos a llegar prácticamente al año 2015 con alrededor de 3.000 entre acuerdos y convenios, ¿no? Un crecimiento enorme, un crecimiento muy grande también de los trabajadores cubiertos convencionalmente, ¿no? Ustedes recordarán que en la década del 90 se hablaba mucho de lo fuera de convenio, y eso va a ir cayendo precisamente por el crecimiento también exponencial de la cobertura nacional, que de 1 millón y pico, allá por el año 1.200.000, por el año 2004, va a terminar superando los 6 millones de trabajadores convencionalmente cubiertos, ¿no? Va a haber un crecimiento de la negociación, y los sectores con mayor dinámica van a ser la industria, el transporte, los servicios, las cláusulas que fundamentalmente se van a tratar van a ser obviamente las salariales, que esto es una constante, ¿no?, que van a estar presentes en más del 80% de las negociaciones, cláusulas de relaciones laborales, de condiciones de trabajo y de medio ambiente, higiene y seguridad en el trabajo. Todo esto va a llevar que en determinado momento también se potencie el desarrollo de los contenidos de la negociación colectiva. De hecho, tuve el gusto de coordinar un programa del Ministerio de Trabajo para la promoción y el desarrollo de nuevos contenidos de la negociación colectiva en el marco de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en donde a partir de todo este crecimiento, y yo digo, todos los escenarios no son iguales, porque en otro escenario esto hubiera sido muy difícil, pudimos impulsar, se pudieron impulsar, una vez que ya se había retomado la dinámica negocial, determinados contenidos, algunos
reforzándolos, remozándolos, y otros directamente nuevos contenidos de la negociación colectiva, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las temáticas, pero no profundizamos en todas las dificultades que hay detrás de un concepto, y cómo instrumentarlo. Miren, nosotros allá por el año 2009 comenzamos, entre otros contenidos, que ahora voy a nombrar algunos, más de 20, impulsamos inclusive en 4 publicaciones, que con todo gusto pondré a disposición, porque son de libre acceso, y esa es la idea, para difundir los contenidos de la negociación colectiva. Además, lo desarrollamos en un marco de diálogo social, de tripartismo, porque este programa, que como les decía, que tuve el gusto de coordinar del Ministerio de Trabajo, sobre desarrollos y fortalecimiento de los contenidos de la negociación, no se hizo unilateralmente, sino que se invitó a representaciones sindicales y representaciones empresariales a participar de 4 talleres que afortunadamente redundaron en 4 libros, donde se tratan algunos de estos contenidos, y como les decía recién, en el año 2009 ya estábamos discutiendo la temática de teletrabajo, ¿no? Lamentablemente todo este desarrollo que se dio a partir del año 2015 quedó trunco en una política que, como algún funcionario señaló, planteaba más discutir el puesto, la supervivencia del puesto de trabajo que otros contenidos negociales. Y esto no es una bajada de línea, sino implica visiones de la realidad, visiones distintas, pero que tienen una base ideológica. Yo no estoy para decir tal cosa es bueno o es malo. Pienso que hay cosas que son mejores que otras y otras no son tan buenas. Pero sí, no digamos que esto es inocente, apolítico, que no tiene una matriz ideológica. Como estamos viendo y como es verificable a partir de toneladas de libros en bibliotecas de distintos lugares del mundo, todo esto parte de una matriz ideológica. Y en determinados escenarios, ciertos desarrollos negociales no se pueden dar, porque precisamente si uno ve determinado modelo tendiente a la industrialización, podemos constatar simultáneamente que en esa lógica se perdieron 200.000 puestos de trabajo prioritariamente en el sector industrial. Si eso no es primarización o reprimarización de la economía, bueno, empíricamente creo que no sé qué otras pruebas requeriríamos. Pero ya en ese momento estábamos hablando del teletrabajo, y si esto hubiera seguido desarrollándose, profundizándose, quizás no hubiéramos llegado a la situación actual, donde el teletrabajo se dio de hecho, más allá de los ámbitos donde ya existía, se masificó de hecho por la pandemia, y muchas veces sin previsiones, y con los desgastes y los daños que todavía no somos suficientemente conscientes que causa, sobre todo los que estamos teletrabajando, esta modalidad que nos aísla, nos segrega y que nos ayuda a resolver ciertas cuestiones, y en algunos aspectos es muy valioso, pero también genera consecuencias físicas, psicológicas, que todavía no hemos terminado de estudiar y comprender. Pero lo importante es también que estamos empezando a entender la lógica y la necesidad de interactuar, y que individualmente no se resuelven las cosas, ni se puede sobrellevar la realidad eternamente en esos términos, ¿no? La vinculación es necesaria. En ese momento ya estábamos hablando en 2009, o sea, hace más de 10 años, de teletrabajo. ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo regularlo? Si no se regulaba por una norma, como hubo intentos que no prosperaron, la autorregulación colectiva atendiendo parámetros y con los actores sentados y discutiendo y tratando de armonizar sus intereses, contradictorios, pero armonizables, ¿no? Buscando puntos de equilibrio y puntos de justicia, ¿no? En este caso, justicia social. Pero había otras temáticas. Las relaciones de género también fueron objeto de tratamiento en su momento, ¿no? La formación profesional, ¿cómo se define? ¿No? Porque muchas veces damos por sentado un montón de cuestiones y no se da. La idea de responsabilidad social empresaria, que incorporé al tratamiento de contenidos, pero con un enfoque desde las relaciones laborales, no en forma autónoma. Y desde las relaciones laborales implica la interacción entre el sector empresarial y el sector sindical, no un criterio unilateral
¿no? Y meramente voluntario, ¿no? Que llevó a redefinir la responsabilidad social en general, y la primera responsabilidad social es cumplir la normativa, y después agregar los beneficios extra que se quieran, pero primero cumplir las normas, no dar ciertos beneficios sin cumplir otras cosas. Esto también. Cuestiones vinculadas con la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad, el tratamiento de las adicciones y la prevención de las adicciones en el mundo del trabajo, que son un problema de los trabajadores y de los empleadores, y de los empleadores y los trabajadores en su conjunto, y que fue muy bien receptada tanto desde sectores sindicales como empresariales, ¿no? La profundización en los mecanismos de autocomposición de conflictos, o sea que a partir del desarrollo y profundización de las relaciones laborales, cómo las partes pueden autorregularse, más allá de las normas que tienen a su disposición para encauzar los conflictos. En una cultura de relaciones laborales ellas mismas pueden impulsar ciertos mecanismos en ese sentido, ver cómo desde la negociación colectiva se podía trabajar entre los actores sociales y el Estado para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Las cuestiones medioambientales, en las cuales, vale decirlo y rescatarlo, son los sindicatos en el plano internacional y muchos en el plano regional y local los que tienen preocupaciones ambientales y que han postulado distintas propuestas, y que es un problema vinculado a las relaciones laborales, ¿no? Porque inciden en otra de las temáticas, condiciones, medio ambiente del trabajo, ¿no? Y en la promoción de la salud y el desarrollo humano. ¿Cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace para que sea armónico? Con la interacción de los actores, con la colaboración del Estado, interviniendo tutelarmente, como me gusta decir a mí, pero sin incurrir en injerencias indebidas. Por eso cuando nosotros presentamos esto, fue avalado por los distintos intervinientes, se dio en un marco de diálogo, de debate, con disparadores y tomando los elementos resultantes de esos debates. Después hay cuestiones muy vinculadas con las relaciones laborales que requieren muchas veces un tratamiento desde la negociación colectiva, y que, hablando de la actualidad requeriría fortalecer algunos de estos parámetros en términos de relaciones laborales. Me refiero concretamente a la representación sindical en la empresa, el enriquecimiento de la potencialidad de la articulación convencional entre los distintos niveles, la incorporación de asistencia técnica para la negociación colectiva, que puede darse de distintas formas, con carácter voluntario, con carácter vinculante o no vinculante, el papel de los jóvenes en las relaciones laborales, y también la temática mucho más compleja, pero que uno no puede desatender, de la negociación colectiva a nivel supranacional, ¿no? Porque es un poco lo que señalábamos antes, cómo encaramos eso, ¿no? Con lo cual nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo, a partir de los distintos ejes en juego, político estatal, económico, social, en distintos momentos históricos las negociaciones se dieron de distintas formas y con distintas cláusulas que evidencian distintas políticas públicas, la promoción o restricción de derechos laborales y verdaderamente la verificación o no de temáticas necesarias para la consolidación de un modelo de trabajo decente y digno, como digo yo siempre, y también desde un enfoque crítico tutelar. No nos olvidemos que decente y digno en castellano son sinónimos, pero en su matriz originaria, el trabajo decente, no corramos el riesgo de que se transforme en un estándar laboral restrictivo, porque decent work no es lo mismo que trabajo decente en castellano. Se refiere a ciertos parámetros mínimos que pueden, de acuerdo al contexto también, servir para ampliar derechos donde no hay nada, o restringirlos donde hay algún grado de desarrollo relevante en materia laboral, ¿no? Y como ustedes pueden ver, precisamente toda esta temática está vinculada
precisamente con la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso, ¿no? Yo siempre digo que la negociación colectiva cumple tres funciones fundamentales, ¿no? Y creo que después de ver esto podemos seguir reforzando esta idea. Una función es netamente democratizadora, porque integra a los actores sociales, los hace partícipes y permite democratizar la empresa. Y como yo digo siempre, democratizar la empresa no implica que el empleador pierda sus facultades de organización, dirección, control y hasta sanción. Democratizar la empresa pasa por establecer la vigencia de derechos para que no haya discrecionalidades que terminen redundando ya no en discrecionalidades, sino arbitrariedades, ¿no? Con lo cual, la democratización de la empresa, no nos olvidemos, es la democratización de la sociedad. Porque la mayoría de la sociedad son trabajadores y trabajadoras. Entonces, una función democratizadora, una función distribucionista, porque hasta prácticamente fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, vamos a ver que existía un parámetro general para distribuir la riqueza, que eran las políticas tributarias. Y esas políticas tributarias solamente, inclusive el propio Piketty señala esto, se vieron complementadas en la distribución cuando se desarrollaron los derechos sociales. O sea que hay dos mecanismos para distribuir la riqueza, las políticas tributarias y las políticas sociales. Y cuando hablamos de políticas sociales, hablamos de desarrollo del derecho social, derecho del trabajo, derecho de la seguridad social y determinados parámetros de establecimientos de beneficios para tutelar determinadas contingencias, como es materia propia de la seguridad social. Esto se vio reflejado sobre todo en el siglo XX, y hoy estamos frente a un gran debate por ver qué tipo de sociedad tenemos, donde hay embates muy fuertes, sobre todo embates antisindicales, embates antitutelares, tanto hacia los sindicatos como hacia los estados que quieren llevar adelante determinado grado de protección social. Y eso va a configurar una sociedad que va a volver al siglo XVIII o que se podrá proyectar con mayor justicia social hacia el siglo XXI. Yo querría dejar aquí un lapso de tiempo eventualmente para preguntas, pero hemos focalizado en lo sustancial de la negociación colectiva, que creo que va a ser un elemento que espero les haya sido de utilidad. Así que querría consultar si había algunas preguntas, estoy a disposición, si no ya iríamos redondeando el cierre de la exposición. Yo quisiera hacerte una pregunta, Mario. Sí. ¿Cómo estás tantos años? Mira, no te puedo ver, perdón. ¿No me ves? ¿Cómo? ¿No me ves? No te veo y no. Decime tu nombre, así te ubico, porque yo Sandra Fernández Rocha, de la ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Sí, aquí andamos. Mira, muy interesante tus charlas, tus dos charlas de ayer, de la semana pasada y de hoy. Me quedé con el tema del contenido de la negociación colectiva. En base a tu experiencia, de los años que trabajaste en el ministerio y en base a los talleres que hiciste, que participaste, el tema de las licencias, que no hay de determinados tipos de licencias, las licencias, por ejemplo, en el caso parentales o de responsabilidad parental, en virtud del convenio 156 de la OIT, el tema del surgimiento de las parejas, de las familias monoparentales y de las familias homosexuales, donde hay una mamá y dos mamás y dos papás. La ley de contrato de trabajo no contempla esto. Sin embargo, hay determinados convenios que contemplan, pero ¿fue un tema de negociación? ¿Es un tema que se tuvo como contenido de la negociación colectiva? Primero. Y segundo, ¿qué pasa con la responsabilidad social empresaria? Vos dijiste que es la empresa y el Estado. En este tema tan importante, porque tiene que ver el núcleo de la familia, ¿qué injerencia tuvieron ambos sectores de negociación? Bien, a ver, voy a intentar
creo que hay como dos partes. Claro. En la pregunta voy a intentar responderlo. Si falta algo, por favor, señálamelo. Bueno, primero vamos a la parte de las licencias. A ver, yo siempre señalo que como decía hoy inclusive en la charla, uno va estableciendo categorías, va estableciendo sistematizaciones, pero siempre hay una relación interdisciplinaria o transdisciplinaria a considerar. El tema de las licencias es una temática que puede ser tratada en la negociación colectiva. No nos olvidemos que nosotros tenemos, como vos bien señalabas, en la ley de contrato de trabajo tenemos determinados parámetros sobre licencia que no contemplan varias de las situaciones que vos bien señalabas. Con lo cual, en la propia lógica de la ley de contrato de trabajo, que establece que las negociaciones colectivas, las convenciones colectivas pueden mejorar lo establecido en la ley, no hay impedimento para hacerlo. Punto 1. Esta sería la parte formal de la respuesta. Punto 2, o sea, merecería el tratamiento, y lo que vos bien señalabas también, que decís, en algún lado lo trata, no lo trata, bueno, habrá que ver particularidades como las que charlábamos y características como las que yo señalaba hoy. Después, vos me mencionabas el tema de género. Nosotros incorporamos la temática de género como uno de los contenidos. Si vos ves que entra género y entra licencia, que podría ser un contenido en sí mismo, pero que se vincularían o podrían vincularse. Y el género, en esa primera etapa, sobre todo, se habló de género vinculado a derechos de las mujeres, pero teniendo en claro que la temática de género tampoco se agota en temáticas vinculadas con las mujeres, con lo cual son todas temáticas válidas para discutir, y lo que a mí me parece que es muy interesante es su tratamiento por las partes, porque cuando uno lo discute, a veces esto a mí me pasa en las clases con los estudiantes, cuando uno empieza a hablar el tema, habla de cuestiones genéricas, y nadie tampoco tiene por qué ser un experto en esto y conocer las problemáticas puntuales, pero cuando se empieza a discutir y se empieza a querer acercar posiciones y empiezan a surgir los intereses, las dificultades que plantea una parte, la otra, las necesidades, los derechos, obligaciones, es muy interesante el proceso, porque si se avanza se pueden atender. Bueno, después hay toda una complejidad que se puede avanzar o no, en función de muchas variables, pero es muy interesante porque cuando se logra establecer una cláusula a través de la negociación, si eso fue, en términos generales, un producto, como digo yo, medianamente equilibrado y medianamente justo, en el buen sentido de la palabra, tiene una sustentabilidad que se puede dar y sostener en el tiempo. Y además hay otra cuestión que quiero decir, porque me diste un pie muy interesante para agregar algo, es entender que, por lo menos yo que soy un enamorado de las relaciones laborales, las relaciones laborales son una cultura. Con lo cual, hoy podremos haber tenido una negociación un poquito en más, en menos de lo que queríamos, pero si es un proceso permanente, esto se va a poder ir resolviendo, porque hay toda una diversidad de elementos, de factores que concurren en una negociación, que hacen que a veces lo que no pude incorporar hoy lo pueda incorporar mañana. Y obviamente, también lo advierto, va a haber marchas y contramarchas, porque es un toma y daca. Es un toma y daca, como decían los romanos, ¿no? Do ut des, ¿no? Ellos decían, hago para que hagas. Y es un permanente, y más allá del conflicto subyacente y los contrapuntos y todas las dificultades que puede haber, la permanencia de la negociación es valiosa para ir resolviendo cuestiones. Los problemas se dan cuando tenés determinado momento en que esto se da y tenés políticas públicas que lo acompañan y políticas públicas que son hostiles a las relaciones laborales, y ni hablar a la negociación colectiva, porque esto también, aprovecho para reforzarlo, la negociación colectiva es, a mi entender, y sin desmedro de ninguna otra cuestión, lo más emblemático de las relaciones laborales. Así que no sé si respondí lo tuyo o metí algo. Sí, no, y me quedó una cosita, el tema de la responsabilidad social empresaria. Sí, perdón. Sí. Con el Estado. ¿Qué relación? Claro, yo ahí señalaba, más que
la responsabilidad social desde el Estado. Yo cuando preparé el contenido tomé antecedentes de lo que ya estaba ocurriendo en Francia, donde a nivel estatal se empezó a impulsar la responsabilidad social empresaria, pero desde las relaciones laborales. Y las relaciones laborales implica que, bueno, habría que recordar un poco la historia de la responsabilidad social empresaria, que empieza a surgir cuando fracasa un convenio para regular a las empresas multinacionales, allá por el año 77, en 1977, y a partir de ahí, desde el sector empresarial, se empieza a diseñar esta estrategia de responsabilidad social, pero con un carácter unilateral, voluntario, ¿no? Porque la característica de la responsabilidad social empresaria es que es de carácter voluntario, no quiere regulación de nadie, no quiere regulación de nadie. Lo que nosotros impulsamos es que las empresas planteen la responsabilidad social, pero esto se discute también en negociación colectiva. Si la empresa quiere donar algo, que lo done, pero cuando planteamos políticas, ¿por qué? Porque en muchos casos se daban situaciones de responsabilidad social. Yo siempre recuerdo un caso en un congreso, vamos a hablarlo genéricamente, en donde alguien vino a hablar de responsabilidad social y de que había hecho tal o cual cosa en beneficio, había puesto un dispensario, etcétera, etcétera, pero de los 400 trabajadores que tenían, no sé si 100 o 200, no recuerdo bien, no estaban registrados. Entonces, decir, a ver, ¿cómo juega esto? Vos, si querés hacer beneficencia, hacé lo que quieras, pero la primera responsabilidad social es cumplir con la normativa, y para eso también es importante discutirlo y negociar colectivamente, porque también después entran cuestiones, ¿no? El trabajo voluntario de los empleados, que es voluntario, pero que si alguien no va, después tiene consecuencias laborales y un montón de otras cuestiones que se da, ¿no? Hay una política de responsabilidad social. El sábado a la mañana vamos a hacer tal cosa. Y si vos no venís, quizás cuando haya una promoción de personal, no participás. Bueno, entonces eso sí debería, a mi criterio, discutirse en la negociación colectiva o regularse de otra forma. Acá, fundamentalmente hoy, pusimos foco en la negociación. Puede haber otras respuestas también, pero eso es interesante. Ahí no sé si me había faltado la responsabilidad y creo que... No, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Gracias, Mario, muy amable. Por favor, gracias a vos y un gusto saludarte. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, creo que estamos, así que Fernando, yo voy a aprovechar. Mario, las publicaciones de los contenidos de la negociación colectiva, ¿dónde podemos ver? Mira, en su momento habían quedado en la página, después la sacaron de la página del ministerio, pero yo ahora voy a hablar con la gente del instituto, que yo las tengo digitalizadas y son de libre circulación, así que si quieren yo se las veo de hacer llegar, y no sé ellos a los inscriptos cómo se las pueden facilitar, pero ahora después lo veo, con todo gusto lo pongo a disposición de ustedes. Y si no, ahí cualquier cosa, le piden mi correo, de los inscriptos, le piden mi correo a los organizadores y yo no tengo problema en enviárselas por correo si fuera más simple. Después habrá que ver la parte operativa. No, está bien, solamente por internet. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, un gusto. Bueno, yo voy a aprovechar para agradecer, realmente quiero agradecer nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de José C. Paz, por la invitación a estar en este ciclo. Realmente ha sido un gusto y espero que haya sido de utilidad las temáticas que hemos tratado. Así que, sin más, aprovecho para saludarlos, agradeciendo nuevamente, agradeciendo a Fernando por toda la apoyatura técnica y a Verónica también por su colaboración. Me despido de ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mario, un saludo. Muchas gracias y mandame si querés el archivo al que hacían referencia y yo me encargo de enviárselo a los asistentes, ¿sí? A tu correo mismo, al que me enviaste. Al correo, al del que te llevo la invitación. Perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, adiós, hasta pronto. Chao, chao.